Existen muchos mitos y rumores acerca de un demonio cuya naturaleza es similar a la de Satanás, pero que no es precisamente Satanás, sino un demonio malvado cuya única misión en la tierra es la de conseguir llevar tu alma al infierno. Convencerte de que no vale la pena seguir viviendo, sembrar ideas en tu subconsciente para que temas, huyas, te escondas, entres en pánico y decidas hacer tonterías. En la demonología moderna, se le trata de dos maneras. Primero, como un arcángel caído miembro de los 7 poderes infernales. Y segundo, como un personaje meramente ficticio que forma parte de la literatura medieval. Supuestamente, antes de su caída del cielo era uno de los asistentes del ángel Zadkiel y uno de los regentes del planeta Júpiter. Pero en la obra o libro de Fausto de Goethe, es él quien actúa de embajador de Satanás y firma un pacto satánico con Fausto. Historia que seguramente veremos más adelante. En otras leyendas, se dice que es uno de los 3 maestros del infierno. Yo soy el documentalista y esto es Mefistófeles, el que no ama la luz. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En cuanto al reconocimiento de nombres en la demonología, Mefistófeles tiene una aceptación sin igual como jefe de los demonios, y no es solo porque tenga un nombre tan característico. Mefistófeles a menudo es conocido también como Mefisto. La mayoría de los expertos comparten la opinión de que se trata de un personaje literario mucho más joven que sus homólogos demoníacos. Mientras que Satanás hizo su primera aparición en el siglo VI a.C., Mefistófeles no apareció sino hasta la Edad Media, cuando el cuento popular alemán Fausto comenzó a difundirse de boca en boca. La historia detrás de Mefistófeles de Fausto es una historia fascinante que sigue a un personaje menor mientras crece. Desde un demonio que condena y reparte a las almas desafortunadas, hasta una sátira de la élite intelectual antes de ser finalmente trabajado en la moderna imaginería satánica. Espero que los siguientes hechos de Mefistófeles compartan contigo una mejor comprensión de uno de los personajes más incomprendidos de toda la literatura occidental. El Mefistófeles de Fausto. Fausto es la leyenda alemana que cuenta la historia de un hombre tan descontento con su vida que hace un trato con el diablo, un demonio errante llamado Mefistófeles. Antes de esta leyenda, que fue impresa por primera vez en 1587 bajo el título de Historia von die Johann Fausten, en realidad no había ninguna entidad llamada Mefistófeles. El personaje no aparece en la Biblia ni en ningún texto apócrifo conocido hasta el día de hoy, y no se encuentra en ningún lugar de los textos de Oriente Medio. Algunos teóricos creen que Mefistófeles podría ser una reencarnación de Judas, pero eso parece realmente una exageración. Debido a que la leyenda de Fausto fue distribuida de boca en boca, es imposible precisar de dónde vino el nombre.
el erudito de Goethe, Schröder, compartió sus conocimientos y afirma que la mayoría de los nombres demoníacos de la Edad Media provienen del idioma hebreo, y especuló que el nombre de Mefistófeles es la unión de dos palabras, Mephits y Tofel, que significa destructor y mentiroso. Mefistófeles no es el diablo. Como Mefistófeles fue absorbido y dado a conocer por el canon religioso moderno, se tuvo que hacer un espacio para él en la jerarquía del infierno. Los laicos tienden a confundir a Mefistófeles con Satanás, porque comparten muchas similitudes y encaja muy bien en el arquetipo. Mientras que él es un diablo, no es el diablo en persona, y ciertamente no es Satanás, ni Lucifer. Satanás es esencialmente la manifestación física de la ira, de la cual Mefistófeles parece tener muy poco. En Fausto, Mefistófeles parece contentarse con engañar al humano y cuando pierde al final está perturbado, pero no enojado. Mefistófeles es considerado como un príncipe del infierno e incluso un gestor de demonios, si así se quiere ver. Mefistófeles es permisivo. A lo largo de las variaciones de la historia de Fausto, el papel de Mefistófeles cambia de una historia a otra, pero rara vez parece poner mucho esfuerzo en algo que haga. En algunos casos, engaña a la gente para que se condene a sí misma, y en otros, ya están condenados y solo aparece para compartir con aquellos algunas palabras y sellar el trato. Los diversos textos de Fausto no ofrecen mucha luz sobre este tema, aunque hace una apuesta con Fausto por su alma. Nunca está claro si esto es lo que Dios quiso que ocurriera todo el tiempo. Si ese es el caso, entonces Mefistófeles simplemente está compartiendo un simple papel en la historia que en realidad se puso en marcha mucho antes de que él llegara. Si una persona como tú o como yo se encontrara con Mefistófeles, estaríamos jodidos. En la apertura de la historia de Fausto, Mefistófeles y Dios tienen una breve discusión sobre el humano conocido como el Doctor Fausto, y si va a volverse o no al camino del Señor, tal como Job en la Biblia. Esta conversación se convierte en la acción de Mefistófeles insistiendo en que puede apartar completamente a Fausto de Dios. Si Fausto no hubiera estado ya en el camino del infierno, a Mefistófeles no le habría importado. Pero como Fausto ya ha hecho tanto trabajo para distanciarse de Dios, es ahora el deber del demonio terminar el trabajo. La tarea de condenar a las almas desafortunadas es fea, pero es algo que Mefistófeles en realidad parece disfrutar. Si una persona se encontrara con este demonio, es probable que ya no tenga escapatoria del infierno. Por supuesto, siempre y cuando este demonio realmente exista. Mefistófeles trabaja con Dios. En su conversación con Dios, Mefistófeles comparte unas palabras y dice que no quiere causar a la humanidad más dolor del que ya se causan a sí mismos, y que no tiene intención de engañar a Fausto hasta que Dios lo permita. La presencia de Mefistófeles en la corte de Dios comparte una idea de que el mal es parte de los designios de Dios. Pero esto también puede ser visto como una parodia de Lucifer. Una teoría sobre el origen del nombre de Mefistófeles es que fue creado para parodiar el nombre Lucifer. Es posible que la mezcla de las letras se derivara de 3 palabras griegas y no de las 2 palabras hebreas que se pensaban que habían formado la palabra Mefistófeles. Las palabras griegas son me,
que esencialmente significa no. Phos, que significa luz. Y Philis, que significa amar. Y se traduce como el que no ama la luz. Esto podría ser un juego con el apodo de Lucifer de portador de luz. Aunque esto solo es una teoría. Pero tiene sentido, ya que a pesar de que Mefistófeles y Satanás comparten algunas características, lo cierto es que también tienen muchas diferencias entre sí. Mefistófeles está atrapado en su propio infierno. Resulta que Mefistófeles puede no ser el demonio despreocupado que parece ser. Mientras se dedica a engañar a Fausto para que entregue su alma, su primera interacción con el protagonista es tratar de mantener a Fausto en el camino recto y estrecho. Sabe que Fausto ya está en peligro de ser condenado al mismo infierno que él. Al servir al diablo no le queda más remedio que intentar engañar a los hombres para que renuncien a sus almas día tras día. Al principio de la historia, Fausto reflexiona sobre si el dolor de la vida vale más que la paz de la muerte. Mefistófeles aparece en el momento perfecto para compartir unas palabras e interpretar literalmente al abogado del diablo y exponer las glorias del nihilismo y la negación filosófica, o dicho de otras palabras, Mefistófeles aparece para tratar de convencerlo de que la muerte es un mejor camino y que la vida no tiene sentido. Pero hay un componente espiritual. Por más distante que parezca, Mefistófeles entiende que es una parte necesaria del universo en su conjunto. Sin su forma de destrucción aleatoria que se mueve silenciosamente a través de la tierra, no puede haber un buen contraste en sus acciones. En Fausto, Mefistófeles se atribuye gran parte del bien que ocurre en la tierra diciendo que es parte del oscuro caos que dio origen a la luz. Mientras que Mefistófeles puede estar haciendo el mal engañando a la gente para que entregue sus almas, al mismo tiempo está inspirando a la gente para tratar de ser mejor. Es así como comparte su rol, en el que es necesario para el ciclo de la vida. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Mefistófeles, el que no ama la luz.